Ahora sí que sí, podemos saludar a José Ramón Monleón, es experto en ciberseguridad, es amigo nuestro, es amigo de este programa. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Un placer escucharte, un placer que estés con nosotros, que nuevamente nos acompañes en este Cyber After Work, pues para hablar de, bueno, no tanto de la noticia, porque no sabemos si es noticia real, ¿no? O cuál es el verdadero alcance de la noticia, sino un poco del escenario, ¿no? En el que nos estamos. Yo creo que esto es quizás una novedad, ¿no? Que se esté produciendo, pues, una especie de anuncio, pero que desde la agencia tributaria de momento no hayan constatado, o así lo han dicho públicamente, que se haya producido una brecha. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has visto tú? A ver, yo lo veo como lo hemos visto la mayoría de los profesionales desde la barrera, los dos desde la barrera en este caso, desde fuera, y no se puede decir nada, ni afirmar ni desmentir. O sea, un poco, pues bueno, ¿cómo lo vemos? Pues que se ha hecho una publicación, esa publicación, pues la verdad es que ha hecho mucho ruido en todo el sector, pero no tenemos más evidencias. Entonces, más que decir de, bueno, pues que está ahí, pero son los que estén, pues bueno, por un lado el grupo atacante y por otro lado la empresa quien tiene que decir qué está sucediendo. A partir de ahí, pues bueno, nosotros esperar y ver qué pasa, pero sobre todo mucha cautela. Lo que pasa que, claro, se ha generado mucho ruido, ha salido en todos los sitios y por ahora pues no tenemos nada más que un pantallazo. O sea que con lo cual se pueden sacar muy poquitas conclusiones de lo que está pasando, lo que puede estar pasando. Pablo, ¿No? tu reflexión. Pues a ver, yo coincido aquí con José Ramón. Aquí siempre una de las cosas, como bien apuntaba Mónica, que suelen acompañar a estas filtraciones de datos es como una pequeña cata o un pequeño subgrupo de los datos que se han filtrado para que la gente o la empresa afectada pueda comprobar que realmente tienen acceso a esos datos y se han sacado toda esa información. Eso es algo que no se ha visto en este ataque y de momento tampoco tenemos confirmación oficial desde la Agencia Tributaria Española de que se haya tenido esta filtración. También esto es como muchas veces hablamos, los malos no sacan 560 gigas de golpe en un día. Pueden ir sacando poquito a poquito, camuflado entre el tráfico normal del día a día de la víctima, la información que se quieren llevar durante varios meses, porque al final ellos no tienen prisa, y una vez ya tienen esa información a buen recaudo es cuando lanzan el mensaje y empiezan a extorsionarte, como bien decía Mónica, en esa doble extorsión. Por un lado, bloqueo de la información ransomware, por otro lado, te pido un rescate para no publicar esa información y que no sea accesible a todo el mundo. De todas formas, Mónica, yo creo que es también muy interesante volver a recordar cómo está configurado el sistema defensivo, ¿no? De nuestro país, cuáles son las entidades que velan por esa securización de los entornos, cuáles son las altísimas exigencias, ¿no?, que hay para certificar que una institución, en este caso la agencia tributaria u otras, ¿no?, que como muchos organismos públicos y manejan datos de los ciudadanos, que hay un control, yo creo que un seguimiento muy exhaustivo, muy exigente, que lo hemos podido ver la pasada semana durante la celebración de las jornadas STIC y que, ojo, esto no impide que se puedan producir incidentes en el servicio público y en instituciones muy bien protegidas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena recordar un poco el escenario, ¿no?, de defensa, ¿no?, que tenemos en España, Mónica. Sí, desde luego, y además, como bien dices, y como ocurre prácticamente cada semana, pues explicamos que hay pues empresas, organismos que sufren este tipo de incidentes y los comentamos pues no por señalar ni muchísimo menos, sino para explicar que es una realidad que está ocurriendo y que se ponen las medidas necesarias, se hace todo lo posible, se trabaja día y noche y bueno, pues los ciberdelincuentes y los cibercriminales son profesionales de esto y al final, pues como todo en el mundo físico y en el mundo virtual pueden ocurrir cosas, ¿no? Lo importante es reaccionar. Y en este caso, pues el contexto en España, bueno, nosotros tenemos muchas normativas, legislaciones en torno a la ciberseguridad y en concreto también en torno a las medidas mínimas necesarias, por así decirlo, o las recomendaciones en cuanto a ciberseguridad para organismos públicos. Por ejemplo, contamos con el Esquema Nacional de Seguridad
Y la agencia tributaria, de hecho, podéis buscar Esquema Nacional de Seguridad, agencia tributaria, y veréis que la propia agencia pues comunica que sus sistemas de información han sido analizados siguiendo los criterios establecidos por este Real Decreto. Es decir, que esto es simplemente pues una normativa y explican que están certificados y que siguen esa normativa, pero no tengo ninguna duda de que también tienen otras muchas y que están al día en cuanto a protocolos de ciberseguridad. Pero, pues como digo, al final las cosas ocurren, aunque en este caso, pues tampoco tenemos la confirmación, como decía José Ramón, de que esto haya ocurrido todavía, ¿no? Tendremos que esperar. La agencia, de momento, los medios que han hablado con sus representantes han dicho que no tienen constancia y que, por supuesto, lo están investigando. Pablo. Pues es que es eso, o sea, estamos justo en un momento de especulación. Al final, oye, la normativa y las medidas de protección que se ponen en la parte pública son bastante fuertes. Aquí nuestra legislación con el Esquema Nacional de Seguridad, las pruebas externas que tienes que hacer periódicamente, los análisis de vulnerabilidades, los pentesting, las auditorías de seguridad que rigen y que se tienen que pasar en las organizaciones para tener este esquema nacional de seguridad o esta certificación, hacen que, y sobre todo en los niveles altos, que probablemente por los datos que almacena la agencia, la Hacienda española, hacen que lo más normal es que estén en la parte más alta del Esquema Nacional de Seguridad, con lo cual tengas que tener algunas mayores medidas y mayores auditorías periódicas. Esto, evidentemente, pues como muchas veces hablamos, y como ya he repetido en el programa, no te hace tener una seguridad 100%, pero ahí, bueno, pues tienes una parte de procedimientos, personas, tecnología, que seguro que está implantada y seguro que está funcionando bien, y como bien indicábamos al principio, todavía no tenemos confirmación oficial ni alguna prueba de que realmente se han fugado esos datos. Monle, ¿qué te parece? Yo aquí sería, como todo, sería cauto, dejar esperar, dejar trabajar a las personas que se dedican a esto en sus respectivos partes y esperar, sobre todo no generar alerta, no generar ruido, sino que la gente que tiene que estar alerta, yo supongo que ya lo está mirando, como ha comentado Pablo, y abogo también por el nivel de seguridad que tenemos. O sea, el nivel de seguridad que tenemos es bastante elevado y sobre todo en el tema de la agencia. Vale, entonces, bueno, vamos a esperar, o sea, es muy temprano, además ha pillado el fin de semana, que eso siempre es cuando hace más ruido, y esperar que los profesionales sigan trabajando y verifiquen o confirmen si eso realmente se ha producido o es simplemente, pues bueno, ver realmente de qué estamos hablando, ¿vale? Yo ahí no diría más. Oye, pues yo creo que esto, José Ramón, nos deja un escenario. Pues que le decía al principio del programa que el año arrancó con ransomware y va a terminar, bueno, se produzca o no, se confirme o no, va a terminar un poco con ransomware, ¿no? ¿Cuál es un poco, tú crees, este balance 2024, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo de sabio o cómo de ignorante te vas del 2024 en materia de ciberseguridad? A ver, yo no hablaría aquí de ransomware porque no tenemos que sea confirmación, simplemente ha habido una fuga de información, por lo que se dice. Y vamos, hay que ponerlo entrecomillado, y realmente más que ya hablaría de ransomware es que los incidentes acabaremos el año y empezaremos el año con incidentes. Es algo que es el pan nuestro de cada día de los que nos dedicamos a esto. Cada día las empresas están luchando y están mitigando un montón de incidentes y bueno, hay veces que alguna vez se materializan. Por suerte esto cada vez es menor, pero es el pan de cada día. No es que nos vayamos a despertar o nos vayamos a acostar con incidentes, sino que es algo ya habitual el que existan incidentes. Pero hay que decir que hay un buen equipo de profesionales en todos los sectores que están trabajando precisamente para combatir todo esto. Y José Ramón, yo le iba a preguntar a José Ramón, normalmente esta empresa que lo ha detectado, ¿vale? Que ha sido la empresa un poco que ha dado la voz de alarma, etcétera. ¿Cómo crees que desde las grandes organizaciones se hace un poco esa monitorización de estas zonas oscuras y
y estas zonas de la Deep Web y un poco de ver cómo se hace la inteligencia o cómo crees que debería hacerse la inteligencia de una organización como la Agencia Tributaria Española, que debería ver quiénes son sus posibles adversarios y quiénes son la gente que podría estar interesada en lanzar un ataque contra ella. La agencia, cualquier entidad de ese calibre, hay mucha gente interesada, o sea, es centrar en suposiciones y la parte de buscar, pues bueno, aquí es bucear por la Deep Web. Este es un grupo ya conocido, hay muchas empresas que se dedican a este tipo de análisis de información que van buceando por la Deep Web y van encontrando. Otra cosa es, bueno, que te informen, te avisen, cada uno tiene contratados sus servicios, pero vamos, es un poco, pues bueno, al final son muy concretos los sitios donde se mira, principalmente, porque bueno, es también donde los atacantes, y hay que llevar cuidado, pues es donde tratan de hacer su publicidad, y tampoco hay que darle mucho mayor publicidad al atacante de la necesaria. Mónica. Totalmente, eso está claro, ¿no? De hecho, también, pues entre ayer y hoy, algunos expertos o profesionales del campo de la ciberseguridad decían o apuntaban, ¿no? Que lógicamente no tiene por qué ser algo cierto por el hecho de que se haya publicado, ya sea por esta empresa o por quien sea, y que puede haber intereses detrás. Yo no sé qué opinas de esto y qué interés puede haber en explicar o en anunciar que se ha producido un ciberataque o que tienen ese tipo de información si no la tienen. Por ejemplo, pues mencionaban intentar conseguir pues algún tipo de rescate o de pago económico simplemente por si acaso, ¿no? ¿Cómo ves esto? A ver, por el pantallazo, hay una cosa que hay que decir. El rescate es lo que todo el mundo piensa, ¿vale? Siempre suele haber detrás de estos grupos una petición de rescate. La cifra que sale ahí no es la cifra de rescate, hay que decirlo, porque es la cifra de cuantificación en lo que los malos han cuantificado los revenues de esta compañía, ¿vale? Así lo han visto, pero no es la cifra de rescate, mucho cuidado. Y en ningún momento, a ver, se entiende que puede ser que pidan un rescate, porque es lo habitual de estos grupos, pero no dice en ningún sitio qué, cuánto. O sea, yo, como digo, estamos hablando de un pantallazo. Yo no tengo la certeza de ese pantallazo dónde está, cómo está. Muchos de nosotros no lo hemos visto o hemos llegado a verlo. Me refiero más allá de lo que nos han enseñado. Con lo cual, como vuelvo a repetir, cautela, y sobre todo quien mejor sabe todo esto y además tiene una buena organización es la agencia y todo lo que el CCN, que como bien has comentado, controla y protege todas estas entidades. Oye, de todas formas, efectivamente, yo creo que estamos hablando sobre un pantallazo, ¿no? Que yo creo que de alguna forma, bueno, pues hay que esperar. Es cierto que la información que se debe manejar y cómo se debe manejar el flujo de la información tiene que ser bastante profesional, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte, independientemente de que esto se vaya a confirmar o no, hemos visto otros muchos casos, ¿no? De otras instituciones, pues que han visto, pues, o bien bloqueado sus sistemas o bien robados sus datos, ¿no? Porque se ha producido una brecha, ¿no? De seguridad y se le han llevado los datos. Las brechas, José Ramón, siguen apuntando, lo comentábamos la semana pasada durante las jornadas STIC, muchos expertos que pasaron por el set de Capital Radio nos decían que es que la cadena de suministro sigue siendo el eslabón débil, ¿no? Y es algo que yo creo que de tanto repetirlo es que ya al final no sé si se están tomando las medidas necesarias, pese a que las regulaciones y las NISes que están por llegar pues van a ser mucho más restrictivas, ¿no? Y penalizantes en este sentido, pero parece que es un tema que tiene que solución a corto plazo no parece tener. No sé qué te parece a ti. Hombre, yo te puedo decir que cada vez vamos a mejor. Cada vez es mayor el nivel de seguridad. Lo que pasa es que el perímetro de la cadena de suministro es muy grande, ¿vale? Y es una labor que estamos haciendo desde todos los sectores para concienciar a los terceros para que mejoren sus niveles de seguridad. Estamos todos en el mismo barco y yo creo que sigue, como tú bien dices, es cierto, porque el primer paso fue que las grandes compañías o las compañías empezaran a proteger y el segundo paso está siendo proteger su cadena de suministro. Ahí te puedo decir que estamos asesorando, estamos analizando y todos nos estamos preocupando porque esta cadena de suministro esté mejor y de hecho las legislaciones que están saliendo están centralizadas y enfocadas en mejorar la seguridad de la cadena de suministro.
¿vale? Lo que pasa que, bueno, es un tema que poco a poco va a llevar su tiempo, pero yo lo que diría es que estamos mucho mejor que estábamos anteriormente. Aún nos queda camino por recorrer, pero vamos en la buena línea. Como digo, la CRA con las certificaciones de equipos, la NIS y la DORA con la parte de requerimientos para la cadena de suministro, van a ayudar bastante a nosotros a hacer ese trabajo y sobre todo un tema de concienciación de que la ciberseguridad depende de todos, ¿vale? De usuarios, de empresas, de proveedores, y es un tema de que todos nos tenemos que poner las pilas y eso ya, como digo, no solamente la cadena de suministro, sino todos. Y eso, pues bueno, cada vez estamos mejor, pero no como nos gustaría. Mónica. Sí, al final es un trabajo constante, que es lo que solemos decir, ¿no? No es algo puntual, no se puede tomar una foto en un momento determinado, sino que es un trabajo siempre diario y además, como estabas explicando, en conjunto, ¿no? El tema de los proveedores y de la cadena de suministro es algo fundamental, desde luego, en la actualidad, porque, bueno, en este caso no sabemos, pero en muchos otros es un factor importantísimo, ¿no? Y también, algo en lo que se centran mucho las nuevas normativas, por ejemplo, la NIS2 también, es la importancia de la recuperación, ¿no? De invertir o de poner recursos y medidas en esa recuperación, en esa respuesta principalmente a los incidentes. ¿Cómo consideras que está nuestra madurez en términos generales en España en esa recuperación? Hemos avanzado también bastante en ese camino, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ahí siempre abogo más por la prevención. Me refiero, es prevenir. O sea, es como decíamos, la prevención de la parte de higiene dentro de ciberseguridad, que se empieza a hablar un poquito, pero la ciberhigiene, o sea, tener las medidas básicas, las mejores, y pues ese trabajo es donde más hacer hincapié, y evidentemente tener preparados todos los planes de contingencia en caso de que eso no funcione. O sea, el tema muchas de las normativas o los marcos te lo dicen. O sea, y además una de las cosas que también te lo dicen es cuanto más cerca del diseño, más cerca de la fase de preparación actúes, más barato te va a salir, porque tiene un coste cada vez. Pues si vas a un sistemas de protección, son más caros, la detección empieza a subir el coste, y cuando ya tienes que hablar ya tienes el problema, la remediación, pues es más costoso, con lo cual lo primero es invertir en prevención, ¿vale? Y evidentemente tener unos buenos planes de reacción ante cualquier incidente, y tener un poco planificado los incidentes. Pablo. Hemos estado hablando antes de la parte legal de NIS, de DORA, etcétera, y aquí hay una parte, yo creo, un poco que quería hacer la pregunta a José Ramón como experto de seguridad, que es en la parte de la legalidad del acceso a estas brechas de seguridad. Es decir, en este caso todavía no sabemos si ha existido o no ha existido esta fuga, pero hay otro montón de empresas que sí han sido víctimas, y hay un montón de información que está disponible en la Deep Web. ¿Hasta qué punto es legal acceder a esta información y procesarla? Ahí esa parte legal no sabría contestarte, ¿vale? La parte legal de ese tema, ¿vale? Hay muchas normativas que lo que hacen es que el uso a nivel de seguridad está autorizado por personal autorizado, ¿vale? Pero en general acceder a esta información, ahí no te sabría decir honestamente, y me vas a perdonar, la parte legal de esto. Yo sé que sí que nosotros en los profesionales de ciberseguridad manejamos sobre todo lo que nos gusta conocer, sobre todo más que el daño o dónde ha sido, es el vector de ataque, o sea, cuál ha sido el vector de ataque. El resto, pues bueno, son consecuencias, pero sobre todo trabajar en la compartición de inteligencia para saber cómo han atacado, cómo te han atacado, para poder tú aprender y protegerte. Esa es la parte que veo más. La otra, pues bueno,
no te sabría contestar exactamente. Oye, José, y precisamente hablas de los grupos delincuentes, ¿no? De ciberdelincuentes. ¿Estos han aumentado en número durante estos últimos tiempos? De la misma forma que ha crecido la industria de ciberseguridad y ha crecido el número de empresas vinculadas al mundo de la ciberseguridad. Entiendo que en el lado contrario también habrán crecido, ¿no? Porque han visto que es una industria pues muy boyante, donde además es muy sencillo, ¿no? Poner una infraestructura, donde además como es que funciona, como ya nos han dicho en más de una ocasión, ya nos habéis dicho en más de una ocasión, como una economía. En el momento en el que se abre una industria, bueno, pues a su alrededor hay un hub, ¿no? De servicios que crecen y que hace pues que eso pues vaya aumentando, ¿no? Eso es pura teoría de la economía, ¿no? Y aquí no sé si ha ocurrido lo mismo. Ya hay cada vez más grupos delictivos dedicados a la ciber, pues que están tratando de sacar provecho. ¿Han aumentado? A ver, los ataques han aumentado. Por ende, los grupos que atacan también han aumentado. ¿Vale? ¿En qué nivel? Pues no tengo las cifras ahora mismo de estudio de ese tema, pero sí que han crecido los grupos que atacan, evidentemente, ¿vale? Porque también han crecido los ataques y porque también nosotros cada vez, los ciudadanos, las empresas, estamos más expuestos a Internet y eso hace que, bueno, la superficie de ataque, cada vez hay más dispositivos y por ende, pues eso tienes más riesgos de ser atacado, evidentemente. Mónica. Sí, eso desde luego, ¿no? Cuanta más exposición tienes, también más posibilidades. Y ya que estamos hablando o que estamos, ¿no? A finales de año, ya de cara a 2025, y con todas estas novedades que hemos estado hablando a lo largo de este año, está NIS2 que está ahí al caer, pero que ya están todas las empresas poniendo el ojo en esta nueva normativa. Y otras muchas también, ¿no? ¿Cómo ves el final de este año en términos de ciberseguridad y sobre todo el año que viene? Vamos a mirar un poquito hacia el futuro. El año que viene, a ver, lo has comentado tú bien, lo veo en clave normativo. O sea, vamos a ver todas las normativas que hay en curso, vamos a ver cómo armonizarlas dentro de cada una de las compañías, ¿vale? Cómo aplicarlas de forma eficiente, que ese también va a ser el reto de cómo aplicar la legislación para poder hacer todo, vamos, que pueda todo cumplir y es por donde las empresas vamos a ir, ¿vale? También es cierto de que en esto, pues bueno, una de las cosas, si no hemos hablado, aunque es de los high, vamos bien, era del tema de inteligencia artificial, que tanto para el uso atacante se va a extender su uso generalizado, con lo cual la potencia de ataque pues puede subir en la parte atacante y también se va a empezar a utilizar cada vez más dentro de las empresas para defender herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual yo veo dos escenarios. Uno, el escenario de cumplimiento normativo y cómo vamos a aplicar todas estas reglas que van a venir para armonizarlas y sobre todo de que podamos al final cumplir con todas ellas de una forma armonizada. Y por otro lado, el impacto que va a tener la inteligencia artificial. Ya yo creo que este año ha sido el arranque o el inicio, aunque venía un par de años, pero que se empieza a ver, y el año que viene es donde por lo menos en la parte defensiva, digamos, es donde va a empezar a verse muchas más soluciones, más implementaciones y más madurez. Bueno, pues yo creo que con esa buena reflexión sobre cómo vamos a afrontar el próximo año en materia de ciberseguridad desde la óptica de la inteligencia artificial, es con lo que vamos a despedir, siempre agradeciéndole a José Ramón Monleón que haya estado con nosotros estos minutos de Cyber After Work. A ver si nos da tiempo a nuestro especial fin de año a que también se pase 5 minutillos, si no yo creo que nos ha dado las pistas necesarias para saber por dónde están ahora mismo los temas que debemos poner en nuestra agenda sobre ciberseguridad. José Ramón, como siempre ha sido un gusto escucharte. Gracias y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo.